Ok, buenas noches, compañeros, amigos, licenciados. Gracias por unirse a esta exposición, que es la presentación de mi proyecto de titulación. Me presento, buenas noches. Mi nombre es Ayamo Canela Suárez, soy estudiante de la licenciatura en Ciencias de la Educación. A continuación presentaré mi proyecto de titulación llamado Uso de herramientas de inteligencia artificial como apoyo a la labor docente y su relación con el proceso de enseñanza y aprendizaje en una institución de educación superior privada de Veracruz durante el ciclo escolar 2025-2026. Este trabajo surge a interés, obviamente, de un tema muy actual y muy controversial que está pasando en el ámbito educativo, que es la incorporación de la inteligencia artificial utilizado en la labor docente. A lo largo de la presentación, explicaré el problema de investigación, los objetivos, la metodología, los resultados obtenidos y las principales conclusiones del estudio. Para iniciar, es importante mencionar que la inteligencia artificial se ha incorporado de manera progresiva en distintos ámbitos de la sociedad y la educación no ha sido la excepción. Actualmente hay muchas herramientas digitales que permiten organizar información, generar materiales, apoyar la evaluación, diseñar actividades y retroalimentación, ya sea hacia alumnos o hacia tareas de los docentes. En el contexto de la educación superior, los docentes enfrentan nuevas demandas y nuevos problemas que se han relacionado con el uso de estas plataformas digitales, ya sean que se han incorporado modalidades tanto presenciales, virtuales y mixtas, donde los estudiantes se han visto envueltos a utilizar más herramientas tecnológicas. Sin embargo, el uso de la inteligencia artificial también ha generado dudas importantes sobre su uso de ética, privacidad, dependencia tecnológica, falta de pensamiento crítico y la más importante de todas, que es la que más ha generado revuelo, es el plagio. Por esta razón, el estudio se ubica en una institución de educación superior privada de Veracruz que se presentará de manera anónima por motivos éticos y de confidencialidad. Muy bien. El problema principal de esta investigación se encuentra en que la inteligencia artificial ya se ha apoderado del ámbito educativo. Ya no hay otra forma de sacarla, puesto que su integración no siempre va, digamos que acompañada de la capacitación docente o los lineamientos del instituto y obviamente de criterios pedagógicos claros. Por una parte, tenemos que la IA puede apoyar al docente en sus tareas, ya sea la planeación de clases, el diseño de materiales, la elaboración de instrumentos de evaluación, la organización de información y la retroalimentación. Pero por otra parte, el uso indiscriminado de estas puede generar riesgos como la dependencia tecnológica, la pérdida de pensamiento crítico, los errores de información, los problemas de privacidad de datos y el plagio académico. Por ello, el problema no consiste únicamente en saber si los docentes usan de manera correcta la inteligencia artificial, sino en analizar cómo la usan, qué beneficios identifican, qué riesgos pueden tener al usarla y qué tipo de formación consideran necesaria para integrarla de manera ética y pedagógica. Vamos a centrarnos en la pregunta de investigación. Esta es la pregunta central que envuelve toda la investigación, que es de qué manera el uso de herramientas de inteligencia artificial como apoyo a la labor docente se relaciona con el proceso de enseñanza-aprendizaje en una institución de educación superior privada de Veracruz durante el ciclo escolar 2025-2026. Esta pregunta permitió orientar todo el trabajo, porque no se busca solamente estudiar la inteligencia artificial de manera general, sino específicamente su relación con el trabajo de los docentes y con el proceso de educación. Es decir, se analizó si la inteligencia artificial puede apoyar en las tareas docentes y si se puede favorecer en aspectos como la retroalimentación o la claridad de instrucciones, y también qué condiciones deben existir para que su uso sea el adecuado. Dentro del apartado de los objetivos, el objetivo general de la investigación fue analizar el uso de las herramientas artificiales como apoyo al docente y su relación con el proceso de enseñanza y aprendizaje. Para lograrlo se plantearon 5 objetivos específicos. El primero, que es analizar el uso de analizar el uso de para identificar el conocimiento, acceso y uso que tienen los docentes respecto a estas herramientas. El segundo, describir las principales tareas docentes en las que se utilizan estas herramientas. El tercero, analizar la percepción del docente con su relación con la IA y su enseñanza-aprendizaje. También se buscó identificar los principales riesgos éticos, pedagógicos y tecnológicos percibidos por el docente. Y finalmente, se determinó qué necesidades de capacitación y apoyo institucional consideran necesarias para integrar los textos de manera más crítica y pedagógica y de manera ética. En lo que es la justificación de la investigación, bueno, principalmente la justifico porque es un tema actual, es un tema relevante para la educación superior. Su presencia actual en lo que es el ámbito educativo ya no es lejano, o sea, es una realidad. Tanto los docentes como los estudiantes están enfrentando, ya sea el apoyo, la ayuda de estas herramientas. Y este estudio es importante porque permite conocer cómo los docentes perciben la IA, qué usos le dan y qué preocupaciones tienen, además de que permite identificar necesidades de su capacitación, ya que no basta con solo tener el acceso a estas herramientas y ya, sino que es necesario utilizarlas con una manera, una intención pedagógica y responsable a la ética de los docentes. También se justifica porque busca una postura equilibrada, o sea, ya están, no las vamos a rechazar. No se rechaza el uso de la IA por completo, pero tampoco se va a adoptar de manera automática, sino que se trata de analizar críticamente para comprender cómo puede apoyar realmente a la enseñanza sin sustituir obviamente el criterio del docente, del profesional y su experiencia. Dentro de lo que es el marco teórico, se retomaron aportes sobre la inteligencia artificial en educación, formación docente, automatización de tareas, reglamentación y riesgos éticos. Uno de los referentes principales que se utilizaron fue el que plantea la UNESCO acerca del uso de la IA, que en educación debe ser algo centrado en las personas, la equidad, la inclusión y la ética. Además, el trabajo también se apoya de un modelo TIPAC, que es un modelo reciente del 2022 que propuso Misha y Conker, ambas investigadoras de Oxford. Este modelo explica que la integración de la tecnología en la enseñanza requiere articularse por 3 tipos de conocimiento: el tecnológico, el pedagógico y el disciplinatorio. Esto es muy importante para el estudio porque usar la IA en la educación no significa solamente saber usar la herramienta. El docente también debe saber que para que se cumpla el objetivo del aprendizaje que lo utilizará con una estrategia didáctica y verificará el contenido que se ha generado, que sea correcto y perteneciente a su materia, que no simplemente la va a utilizar y va a poner lo que le genere en automático. En el diseño perdón, la metodología de investigación y desarrollo, nos basamos con un enfoque mixto, muy predominante en lo que es cuantitativo. O sea, esto significa que se recopilaron datos numéricos mediante preguntas cerradas, pero también se incluyeron preguntas abiertas, porque es importante conocer a mayor profundidad la opinión de los docentes al uso de estas herramientas. El estudio
Fue de tipo aplicado, con un alcance descriptivo correlacional. Fue descriptivo porque permitió caracterizar el conocimiento del uso, beneficio o riesgo de la IA, y fue correlacional porque buscó analizar la relación entre el uso de la IA como apoyo docente y la percepción que él tiene sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje. El diseño no fue un diseño no experimental y transversal. No experimental porque no se manipularon las variables, solamente se analizaron las percepciones de los docentes, y transversal porque la información fue recolectada en un solo momento, se hizo un cuestionario estructurado y con este cuestionario en el mismo momento se obtuvieron esos datos. ¿Quiénes fueron los sujetos del instrumento? Pues bueno, los participantes de los sujetos de estudio fueron 10 docentes de educación superior, seleccionados mediante muestreo, no probabilístico por conveniencia, porque simplemente no hubo más, eran todos los docentes que habían disponibles. Participaron docentes de diferentes modalidades, presencial, virtual y mixta. También hubo diversidad de distintas áreas disciplinares, como ciencias de la educación, ciencias sociales, administración, contabilidad, idiomas, cocina, química, etc. El instrumento utilizado fue un cuestionario estructurado de 31 preguntas. Este fue dividido en 6 secciones, las cuales fueron los datos generales, el uso y el conocimiento de las herramientas de inteligencia artificial, la inteligencia artificial como apoyo a la labor docente, la relación con el proceso de enseñanza-aprendizaje, riesgos y consideraciones éticas. También hubo un pequeño apartado de 3 preguntas abiertas. Este cuestionario incluyó una escala tipo Likert de niveles, de 5 niveles, donde encuentran nivel 1, donde no es está en total desacuerdo, hasta nivel 5, que está totalmente de acuerdo. En las preguntas abiertas que se incluyeron fueron para conocer beneficios, riesgos y necesidades de la capacidad en la experiencia de los docentes. Estos fueron los resultados que arrojaron la prueba piloto que tuvimos. Entre los resultados más importantes se encontró que el 100% de los docentes que participaron conocían las herramientas de inteligencia artificial. Eh, También se observó que el 90% de estos docentes tienen acceso prácticamente alto, medio alto a este tipo de herramientas, o sea, prácticamente todos pueden y la han usado, la han podido usar. Pero, sin embargo, solo el 60% indicó haber utilizado la IA de forma clara para su práctica docente, lo que muestra que conocer o tener acceso en estas herramientas no significa necesariamente que las integra de forma pedagógica al docente. Otro dato importante es que el 80% reportó que no cuentan con una capacitación formal hacia el uso de estas IAs, y que a pesar de ello el 100% considera necesaria la capacitación, pero en la capacitación en su formación ética y pedagógica, al igual que el 100% considera que son necesarias normas más claras de parte de la institución al uso de ellas. El promedio más alto que se obtuvo, ahora sí que en los resultados de satisfacción y usos, fue en la dimensión de riesgos y consideraciones éticas. El 4.62, de un promedio de 5, pues indicó que los docentes tienen una preocupación importante acerca del tema de la dependencia tecnológica, la privacidad, el pensamiento crítico y el plagio que hay al usar estas IAs. En parte de los hallazgos e interpretación que yo doy a conocer es que a partir de estos resultados se identificaron varias cosas. Lo primero, los docentes sí conocen las inteligencias artificiales, pero su uso pedagógico todavía es algo desigual. O sea, no todos lo usan, algunos la usan, pero no la quieren integrar en total forma a lo que es su trabajo. Y esto significa que pues, algunos la usan para a lo mejor organizar información, diseñar materiales, ahorrar su tiempo, mientras que otros la utilizan o se muestran un poco más cautelosos. O sea, parte de la información nos mostraron que unos cuantos docentes lo utilizaban para generar imágenes o material. O sea, no lo utilizaban para generar una respuesta inmediata. En segunda instancia, se observó que el acceso tecnológico no garantiza que lo utilicen. O sea, el hecho de que sí puedan entrar, que sí quieran usarlas, que no la usen, es otra cuestión. Entonces, para que la inteligencia artificial tenga valor pedagógico, el docente necesita realmente una capacitación, una orientación y sus criterios bien claros. También, como en tercer lugar, el principal riesgo que identificaron fue que no quieren usarla porque piensan que la dependencia tecnológica los va a consumir. También se mencionan que las preocupaciones sobre el plagio académico y los errores que también te genera la IA son muy habituales. Finalmente, los docentes también consideran que la capacitación debe ser práctica, ética y diferenciada por distintas áreas disciplinarias. No todas las materias requieren el mismo uso de la IA, ni todos enfrentan los mismos riesgos. Se dio el caso de un docente comentado de contabilidad que mencionó utilizar una IA para sacar lo que son datos contables y le arrojó mal. Entonces, pues por eso. Voy a dar lo que es mi conclusión general. La investigación permitió identificar que la inteligencia artificial sí puede apoyar a la labor docente, especialmente en tareas como organización de información, diseño de materiales, generación de ejemplos y retroalimentación inicial. Sin embargo, su uso no sustituye para nada el criterio pedagógico del docente. El docente sigue siendo prioritario en su pensamiento crítico ante la IA. La hipótesis del estudio se respalda parcialmente, ya que los resultados muestran una percepción favorable sobre el potencial que ven en las herramientas de IA, pero también hay evidencia de que su valor educativo depende más de la formación del docente y que tiene que ser revisiones humanas, reales, conforme a los lineamientos institucionales. Entre las recomendaciones principales que yo considero, se propongo lo que son las normas institucionales claras sobre el uso de estas, también lo que es una capacitaciones a los docentes, tanto en aspectos pedagógicos y éticos, promover la alfabetización de la IA para estudiantes y descifrar criterios de evaluación para que contemplen el uso responsable de estas herramientas. Ya para cerrar, considero que el reto principal no es decidir simplemente si se debe usar la IA o no, sino definir cómo, cuándo, para qué, bajo qué criterios debe integrarse en la educación. Son otros aspectos más relacionados a lo que es la moral. La inteligencia artificial obviamente es una herramienta muy valiosa, pero siempre debe mantenerse al servicio del aprendizaje, del pensamiento crítico y del criterio y función humana. Para eso ya está el docente. Y pues con esto concluyo la presentación de mi proyecto de titulación. Les agradezco mucho su atención y quedo atento a preguntas, comentarios, alguna retroalimentación. Hola, Sí, buenas noches, ¿qué Abraham. tal?
Sí, sí, dígame, Mira, profe. mira, tengo una duda. Ahorita, con respecto a lo que comentaste al principio, de que pues, ya la inteligencia artificial entra en todos lados, pues tengo esa curiosidad porque pues ya, por ejemplo, muchos artistas, personas que se dedican a esto de la publicidad digital, pues se dicen, oye, ¿qué vas a hacer ahora que pues, la IA te va a quitar trabajo y todo eso, ¿no? Eso ya se ha oído en muchos lados. Y pues yo tengo pues esa pregunta, ¿no? De que si crees que en algún futuro mediano o lejano la IA pueda llegar a sustituir la docencia como la conocemos hoy en día, o crees que eso no llegará a pasar, o qué opinas tú de esa pregunta? No, definitivamente no. El docente sigue siendo un pilar indispensable, puesto que ellos aportan lo que es su juicio pedagógico, su conocimiento disciplinatorio, acompañamiento humano, sobre todo lo que es el acompañamiento humano. Una IA no puede reemplazar a un humano. Entonces, uno sí se puede guiar con la ayuda de la IA, tanto organizar información, generar ejemplos, ¿no? Todo esto. Pero lo que es el docente, sustituirlo es imposible. O sea, no existe un reemplazo ante algo que nos va a enseñar ética y sensibilidad. Obviamente, la capacidad de interpretar en viva voz lo que es la humanidad es imposible. Gracias, profe. ¿Alguna otra pregunta? Hola, buenas noches, Adrián. Sí, dígame, licenciada. Eh, por ahí, eh, una pregunta. ¿Por qué utilizaste un enfoque mixto en esta investigación, sabiendo que, por ejemplo, por qué se consideró, ¿no? Con estas razones, esa metodología, sabiendo que es muy variable? Bueno, la verdad, a la hora de utilizar lo que fue un enfoque mixto, es referente a lo que fue el problema de investigación. No solamente requería medir variables ahora sí de que, oiga, si la usa o no la usa, no, simplemente también tenía que expandirme en más que solo medir, sino que también teníamos que comprender. Por una parte, pues se necesitan los datos cuantitativos para identificar las tendencias, ¿no? El conocimiento, o sea, si los docentes conocían, si tenían acceso, si lo usaban, si veían beneficios y riesgos. Y obviamente por eso se hizo en el cuestionario el uso de los ítems tipo Likert para sacar porcentajes y promedios. Pero era necesario también conocer las opiniones y experiencias de los docentes. El incluir estas preguntas abiertas, fueron tres preguntas abiertas, nos dio más profundidad, nos dio lo que el beneficio de lo que reconocen, los riesgos que ellos observan, si realmente necesitan una capacitación, porque todos necesitamos una capacitación a la hora de usar estas herramientas, sobre todo para saber si las podemos utilizar pedagógicamente a la hora de las clases. Esa fue la razón por la que se utilizó el enfoque mixto, o sea, fue el adecuado tanto para interpretar números como para interpretar cualitatividad. Muchas gracias, Lee. Esa sería mi respuesta. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias. Gracias. Hola, buenas noches. Antes que nada, felicidades, un lindo tema. Y justamente hablando de este tema, me gustaría saber, ¿por qué elegiste el tema de la inteligencia artificial en la docencia? Digo, al final del día es un tema bastante complejo y sobre todo no hay una información bastante amplia. Entonces, me gustaría conocer cuál fue el motivo por qué iniciaste este tema. Bueno, muchas gracias, licenciado. ¿Por qué elegí el tema? Bueno, la inteligencia artificial es algo que es muy actual. O sea, desde hace ya un par de años es la tendencia a lo que son las respuestas de los alumnos, a lo que es la respuesta de los profesores también. Es un tema bastante complejo que ya está muy presente en el ámbito educativo y principalmente en la educación superior. Actualmente, tanto los docentes como los estudiantes tienen acceso a estas herramientas, ya sea ChatGPT, Cloud, Copilot, Gemini, el Canva hecho por IA, pero su uso no siempre va acompañado de lo que son los lineamientos institucionales, los criterios pedagógicos claros y, por supuesto, lo que es la capacitación de los docentes. Yo consideré importante analizar cómo los docentes perciben y utilizan estas herramientas, no solo para sus beneficios propios, sino también que ellos visualizaran los riesgos. El propósito de este trabajo, quiero que quede claro, que no es defender la inteligencia artificial de manera absoluta, pero tampoco la rechazo en toda su totalidad. Debemos estudiarla y debemos tener una postura crítica, ética y pedagógica acerca del uso de estas herramientas. Y esa es mi respuesta. Muchas gracias. No sé si alguien tenga una pregunta más. Sí, claro. Disculpe, ¿me podría responder? Sí. Ya que la IA nos sirve para optimizar tiempos, para facilitar trabajos, ¿cómo es posible que este se asegure de que realmente se use para aprender y no simplemente sea un atajo que usen los alumnos para ahorrarse el hacer las tareas, el poder realizar las exposiciones, que realmente aprendan? Gracias, licenciado. Sí, tiene usted toda la razón. Bueno, el docente puede asegurarse de que la IA obviamente mejore la enseñanza. Si no se usan, obviamente, le voy a hacer claro lo que son las respuestas de manera automática. O sea, un docente no puede simplemente hacer uso de la IA asegurándose realmente que está mejorando la enseñanza solamente porque me dio la respuesta que le generó ya sea ChatGPT, lo que sea, pero o sea, esa es parte de lo que hacen estas inteligencias artificiales, generar una respuesta rápida. Pero yo considero que el ahorro del tiempo debe aprovecharse para fortalecer otro tipo de actividades. Otro tipo de actividades como lo que son el acompañamiento al estudiante, el dar retroalimentaciones más claras, diseñar actividades que realmente signifiquen algo y promover el pensamiento crítico. La IA, obviamente, no puede, como ya había comentado con el licenciado Omar, no va a reemplazar el trabajo pedagógico del docente. Esta debe de funcionar como una herramienta de apoyo que le permita enseñar de manera mejor, pero siempre siguiendo lo que el docente es su criterio profesional y su responsabilidad ética. No podemos simplemente dar lo que es la IA que si nos ahorra el tiempo simplemente por el hecho de que ya me organizó esta documentación. No es simplemente eso, es otro aspecto que tiene que ver más con el pensamiento crítico. Ya me generó una respuesta, pero no me voy a ir directo con esa respuesta, no, voy a ver si es cierto, a lo mejor le utilizo otra fuente de información, no me dio, resulta que la IA me tiró una respuesta rápida pero no precisa, entonces también forma parte. Por eso le digo, se debe utilizar como una herramienta de apoyo, no como una herramienta de uso directo. Esa sería mi respuesta, licenciado. Muchas gracias. Le agradezco mucho su respuesta. Bueno, creo que es todo por el momento. Se los agradezco a todos, amigos licenciados. Gracias por estar aquí apoyándome para lo que es la finalización de mi proyecto de titulación. Se los agradezco demasiado. Que tengan bonita noche. Gracias. Gracias, igualmente, buenas noches. Muy buena noche. Gracias. Gracias, buenas noches.